las mujeres jóvenes. Creo que es muy importante que ellos comiencen a abrir su mente y su corazón a querer conocer estos legados, querer conocer estas luchas y comenzar a querer conocer ese camino que nos han dejado y que nosotras caminamos. Esto es Voces en Primer Plano, un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante. El megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos. El 5 de septiembre fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. En Colombia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, cerca de 954.000 mujeres en Colombia se autorreconocen como indígenas. Esto corresponde al 50% del total de población que se autorreconoce como indígena en el país. Como parte del reconocimiento a las mujeres indígenas, hablamos con Celia Omensa, indígena de la etnia Nasa del norte del Cauca, del municipio de Toribío. Pertenece a la Guardia Indígena y es reconocida como una lideresa a favor de la lucha del medio ambiente, la defensa por el agua, los derechos humanos y la lucha de las mujeres. Pues me crié con 10 hermanos, somos 5 hermanas. Soy la menor de los 4 hermanos varones después de mis hermanas. Entonces me crié en ese entorno podría decir, del modo de vida de los hombres, porque pues mis hermanas eran mayoras, después fueron meros hombres y de última nací yo. Entonces me crié en ese entorno de vida de los hombres, de jugar balón, de ir a trabajar al campo con las peinillas, de alambrados, incluso que mi papá nunca me dijo mija, sino mijo. Es como un poco la historia resumida de mi infancia. Celia, ¿en tu familia de pronto tuviste algún referente o un ejemplo a seguir que te haya motivado a ser tan activa en diferentes luchas? A ver, yo sí creo que vengo de familia, así como tú dices, de familia que la he luchado. Lógicamente está mi padre, mi madre, que de una u otra forma a uno le van enseñando. También, ¿no? ¿Por qué no decir mis hermanos? Y mi padre siempre su lucha fue por la educación, incluso él, su poco de trabajo, su poco la economía que él tenía, hizo una escuela donde podían estudiar algunos comuneros que no tenían ni idea de estudiar. Y eso fue una de las luchas. Y mi mamá, pues, de ser una mujer de que siempre llevó como esa batuta en la casa, de decir, de tener de conseguir sus alimentos, de tener sus animales, de tener su economía propia. Esa fue una de las luchas de ella. Y creo que esa forma de vida de entre mi papá y mi mamá, unificados, fue donde yo creo que yo salí. y mis papás, pues de una u otra manera, no era tan fuerte las organizaciones de los cabildos llamados en esas épocas. Él participaba mucho y siempre yo iba con mis hermanos y todo eso. Entonces, eso hizo que yo pudiera tener como de ser mujer, pero también estar en esos espacios, ir creciendo en esos espacios y también compartir con mis hermanos, ¿sí?
Entonces, creo que eso hace que yo he podido, vuelvo y repito, pues yo he podido como, podríamos decir como copiando, ¿no? Copiando, porque a mí me gusta mucho, como dice, el territorio, los espacios de vida, que es el medio ambiente, la educación, dentro de toda esa colectividad que nosotros lo llamamos, ¿sí? Entonces, es como eso, siempre tuve a mi papá y a mi mamá de referente. Como mujer indígena, ¿a qué obstáculos o dificultades has tenido que enfrentarte? Bueno, yo creo que el primer obstáculo es la misma sociedad, la misma familia, ¿sí? Uno porque en sí, en las mujeres indígenas, no estaba visto de que fuéramos mujeres independientes, y menos en la familia, a pesar de que mi mamá era mujer independiente, tenía su propia economía, trabajaba para su propia economía, pero ya con nosotras era una educación diferente de ser sumisa, a pesar de que ella no era sumisa, pero ella siempre nos educó con que fuéramos sumisa, atender al marido, de dar hijos, de estar con los hijos. Bueno, eso fue un obstáculo para mí y para mis demás hermanas, las mayoras, pues eso fue la crianza así. Y yo fui un poco la oveja negra porque, y así me categorizaban en los territorios, porque pues aprendiendo en la crianza de mi mamá de ser sujeta, de ser sumisa, pues cuando yo conformé mi hogar y todo eso, no fui así. Yo quise ser independiente y podría decir que uno de los obstáculos más grandes fue eso, de tener que tener mis 3 hijos. Soy madre de 2 hijas y un hijo. Y quedarme a los 28 años sola criando esos muchachos porque me tocó que decidir entre el hogar y la organización y mis proyecciones. Y yo decidí la organización y mis proyecciones. Entonces una de eso es porque de una u otra manera el machismo en esos tiempos era supremamente grande. Aún apenas están como que queriéndose pellizcar y preguntarse si eso está bien o no, el machismo. Entonces, en ese tiempo el machismo era muy grande. Igualmente, cuando yo me separé, la gente se dio cuenta que yo era separada e incluso iba a asumir un espacio de gobernabilidad y me dijeron que yo no tenía esa moral de asumir ese espacio tan importante porque yo era mujer separada y las mujeres separadas se veían mal, ¿sí? Entonces, desde allí me tocó que, pues, como ir rompiendo ese hielo y no crea que no es nada fácil, no es nada fácil ser señalada si uno se iba a la formación. Bueno, yo era la mujer que dejaba a los niños y me iba a andar para arriba y para abajo, abandonar a los hijos. Sin embargo, me tocó que hacer de las orejas mochas y seguir en la formación porque yo sabía que yo no hacía nada malo, yo necesitaba salir adelante para poder sacar adelante a mis hijos. He leído que por esas decisiones de luchar, de ser esa oveja negra como mencionas, fuiste señalada en varias ocasiones y por ello fuiste desplazada. ¿Es cierto o cómo fue esto? Bueno, mi desplazamiento en el 2009 sí, fue por la guerrilla, pues uno porque pues por el control territorial y por la defensa del medio ambiente y todo eso, para nosotros, como yo te decía, fue muy duro el enfrentamiento. Entonces, por esa razón, pues la persecución, las amenazas fueron muy fuertes, ¿sí? Como tuve atentados y todo eso. Entonces, pues prácticamente salir del Cauca. ¿Por qué? Porque había por lo menos
Los que éramos de las montañas del Cauca y bajábamos al plan del Cauca nos decían guerrilleros, los paramilitares. A los indígenas que subían del plan, si yo me quedaba mucho tiempo en el plan y subía, pues yo era paramilitar, yo estaba pasando información a los paramilitares. Entonces teníamos un doble señalamiento. Y mientras tanto también por ser guerrillera, supuestamente por ser guerrillera, pues también tuvimos, yo podría decir como esa desconfianza de la fiscalía, porque también tuve varios llamados de la fiscalía para saber quién era yo. Entonces todo eso hizo que prácticamente me desplazara un poco del Cauca. ¿Y en qué momento y de qué manera empiezan los procesos con mujeres y la defensa de sus derechos? Volví al Cauca, ya me radicé en Santander, donde pues comenzamos a trabajar todo el tema jurídico, todo el tema de las mujeres, y afortunadamente pues pertenezco a la organización grande que es la CIN, lógicamente el CRIC también, pero como zona norte pertenezco a la CIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y allí pues teníamos un espacio de mujeres, y pues entramos a fortalecer ese espacio de mujeres que también fortalecen a toda la zona norte del Cauca, incluso Toribío. Yo creo que esa rebeldía que teníamos algunas mujeres, porque no nos permitían ni siquiera jugar balón cuando éramos jóvenes. Sin embargo, fui capitana de algunos equipos, fuimos campeonas, rompiendo todos los protocolos indígenas, y eso como que fue cogiendo fuerza. Y como estrategia fue el fútbol, nosotros de las mujeres ir jugando al fútbol. Y yo creo que desde allí las mujeres jóvenes comenzaron a fortalecerse como mujeres. Ya en el 2021 que yo regreso, pues ya nuevamente tenemos la organización de las mujeres, ya hay participación de las mujeres, ya tenemos autoridades mujeres, ya tenemos mujeres en todos los espacios. ¿Qué otras mujeres y cómo la han acompañado en estos procesos colectivos? Yo creo que muchas mujeres, masas indígenas, he podido tener su respaldo, pero igual a veces uno se siente solo, o sola, sola, porque hay un dicho que nadie es monedita de oro, y a veces, a pesar de tener respaldo, también tengo esas incoherencias de que muchas mujeres lo cuestionan a uno, ¿no? Entonces, pues, no, sin embargo, yo siempre escojo lo que a uno le conviene. Entonces yo creo que en eso he podido como estar ahí. ¿De qué manera has sido cuestionada? Creo que el cuestionamiento de las mujeres hacia las mujeres pues es muy fuerte, como más de esto es más exigencia, ¿no? Que tenés que tener una moral muy grande, debes tener una familia perfecta, no puedes cometer ningún error, ¿sí? Porque eso hace que a ti te cuestionen. Entonces ser mujer en un espacio de mujer es muy complejo, porque creen que es que uno porque soy mujer y porque tengo un liderazgo tengo que ser perfecta, y resulta que uno ser una lideresa y ser mujer indígena tenemos los mismos altibajos que tiene cualquier hombre líder. Entonces el hombre líder puede pasar, pero nosotras las mujeres lideresas en muchas cuestiones no pasamos. Eso para nosotros es bien complejo. Bueno, vi que en 2021 tuviste la oportunidad de hablar en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas y mencionabas el tema de la violencia de género que se vivió y se sigue viviendo dentro de los territorios. ¿Cómo ha sido trabajar frente a esas violencias? Sí, todavía tenemos muchas mujeres
muchas mujeres que no hablan sobre las violencias que están viviendo. Algunas hablamos, otras no. Y la falencia que tenemos es que no tenemos una justicia que nos pueda respaldar estas visibilizaciones de estas problemáticas. Nuestra justicia propia aún está muy débil, ¿sí? Para poder fortalecer la necesidad de justicia de las mujeres. Sí, yo creo que en el Consejo de Seguridad con las Naciones Unidas, pues, que sea la primera mujer indígena hablando sobre estos temas, pues también fue un gran logro, no para mí como seria, sino para la organización de mujeres, que sí podemos nosotras políticamente ir creciendo y también que podemos denunciar a nivel internacional lo que estamos viviendo. ¿Y cómo han trabajado para erradicar las violencias de género? Bueno, uno de los pilares fundamentales para nosotros erradicar toda la violencia de género en los territorios indígenas, que eso ha sido tan difícil, el pilar fundamental ha sido la formación y capacitación de las mujeres, ¿sí? Eso para nosotros ha sido, y lógicamente, el tejido mujer ha sido como esa fuerza de las mujeres. Entonces, eso para nosotros ha sido fundamental, la capacitación y formación. Y de allí ha venido pues la comunicación, ha venido también la atención psicocultural, también ha venido de que las mujeres entiendan un poco los derechos de las mujeres, los derechos humanos y todo eso. Creo que eso para nosotros es fundamental. Como lideresa, ¿qué legado le gustaría dejarle a las mujeres indígenas? Bueno, yo decirle como mujer indígena que voy a dejar un legado, pues no tanto dejar un legado porque el legado ya está. El legado de la lucha de nuestra cacica Gaitana es un legado ancestral y por ese camino hemos luchado, por ese camino nos hemos dirigido nosotras. Y el mensaje para estas mujeres serían que no se olviden del legado. Ese legado, esas luchas, ese camino que dejaron nuestras mayoras, por qué no decir nuestras mayoras, y nuestra cacica Gaitana. Es el legado de nuestras mayoras y es el legado de nosotras y será el legado del futuro, de las mujeres del futuro. Porque de eso hemos podido pervivir como pueblos indígenas, de los legados ancestrales. Con esos legados no nos hemos desaparecido como pueblos indígenas. Y con ese mismo legado, pues, tenemos que continuar fortaleciendo los diferentes espacios como mujeres. ¿Pero quién fue la cacica Gaitana? Para nosotros, como mujeres indígenas, la gaitana es una mujer demasiado relevante para nosotros. Una porque fue una cacica que no negoció sus territorios ni a su gente ante los españoles. Y otra que antes de ser juzgada, ella tuvo que prácticamente quitarse la vida para no llegar a una negociación. Una mujer que luchó, ¿sí?, por defender y por la pervivencia de un pueblo indígena. Y por eso nosotros hoy, las mujeres indígenas, hemos tenido esa relevancia hacia ella. Finalmente, como mujer y lideresa indígena, ¿qué esperas o qué le dices a las niñas, adolescentes y mujeres indígenas del país? A las mujeres jóvenes, creo que es muy importante que ellos comiencen a abrir su mente y su corazón a querer conocer estos legados.
querer conocer estas luchas y comenzar a querer conocer ese camino que nos han dejado y que nosotras caminamos. Y decir a estas jóvenes y a estas niñas, mujeres, que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Y que hoy tenemos muchos espacios para fortalecer lo que ellas quieran. Si quieren estudiar, lo que ellas quieren, hoy tenemos unos espacios que no los hemos ganado y que no lo desaprovechen. ¿Sí? Creo que para nosotros eso sería la ganancia más grande, de que estas juventud, mujeres, sean las que abanderen más adelante todas estas luchas. Este episodio hace parte del formato Voces en Primer Plano de El Megáfono. Les habló Valeria Ortiz, periodista de Consonante.